aún estoy temblando. Mire. El Señor está aquí. Quiere hacer algo grande en esto. Quiere darnos libertad, paz, darnos armonía. ¿Ven? Soberano Dios y precioso Padre, venimos ante ti, Señor, conscientes de quiénes somos, Dios. Pecadores. Somos pecadores, Señor. Que no merecemos ni siquiera estar nombrando ese precioso nombre. El nombre por el cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará un día. Yeshua. Jesús de Nazaret, mi Señor, el Salvador del mundo. Señor, te pedimos en este día que, Dios amado, que recibas nuestras vidas como lo único que podemos ofrecerte, Señor. Señor, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, Señor, que darte. Lo único que tengo que ofrecerte, Dios, es mi corazón. Recíbelo en tu presencia, en tus manos. Llénanos con tu Santo Espíritu. Y a medida que tu palabra vaya ministrando en nuestros corazones, danos libertad, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Rompe, Señor Dios amado, todo aquello que me impide estar en tu presencia cada minuto de mi vida, Dios. Libértame, Señor, libérame del pecado, Dios amado. Señor, aleja de mí toda tentación, aleja de nosotros todo aquello que entorpece el camino hacia el futuro contigo, Señor. Quita toda piedra de tropiezo, Padre, y a medida que nos vayas libertando, a medida que nos vayas purificando, a medida que nos vayas santificando en este lugar, que recibamos la cura interior, Señor, para perdonar. Oh, y la más, canta la más. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, sobre el cielo y sobre la tierra. Y un día todos nosotros estaremos delante del Cordero Jesús, aquel que fue entregado por perdón y para perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a ser como tú, Jesús. Yo quiero ser como tú. No hay mayor ejemplo que el de mi Jesús. Yo quiero ser como tú, Señor. Padre, venos aquí una vez más en tu presencia, Dios. Señor, tu palabra dice que nadie que vino a tu presencia salió con manos vacías. Oh Dios. Señor, llena mis manos. Llena mi mente, oh Dios. Purifica mis sentidos, oh Padre. Santifica mi alma, oh Dios. Te lo pedimos, papá. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que vaya dándose, por favor, busquen su Biblia. Era de Juan. Voy a estar cambiando algunas. Por favor, vaya tomando notas si puede. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, 4. ¿Cómo vencer el pecado? Pregunta. Todos nosotros alguna vez nos hemos hecho esa pregunta. ¿Quiénes se ha arrepentido? ¿Quién le ha entregado la vida a Cristo en este lugar? Todos son cristianos. Estoy hablando con cristianos aquí, evangélicos cristianos que entregaron su vida a Cristo. ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo venzo el pecado? Señor, aquello que me perturba, aquello que me quita la paz, ¿cómo venzo el pecado? Y ahí surge una pregunta. Si usted no sabe qué es pecado, usted no va a saber qué es lo que va a vencer. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? El diccionario normal, secular, lo define de la siguiente manera: transgresión consciente de un precepto. Ahora, ¿qué es un precepto? Un precepto es una norma,
precepto es una ley. Un precepto es algo que está constituido por algo o alguien superior o con mayor autoridad que nosotros. Eso es un precepto. Y continúa diciendo, cosa que se aparta de lo recto y justo y que falta a lo que es debido. Más claro que eso no puede ser. ¿Qué es pecado, pastor? Es todo aquello que se aparta de lo que es justo, de lo que es recto y de lo que es debido. El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir los preceptos o la ley de Dios. Cuando nosotros hablamos de pecado en la Biblia, estamos hablando de lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Vaya conmigo ahora a Génesis capítulo 2. Versículo 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículo 6 y 17. Amén. ¿Qué es lo que es quebrantar la ley? ¿Qué es quebrantar la ley? Y mandó, escuche bien, déjeme transliterárselo. Y mandó el supremo autor de la vida, el creador de todas las cosas, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya sabemos la historia. ¿Qué fue lo que fue quebrantado ahí? Una orden directa. Como consecuencia nos lleva a otro punto. El pecado es desobediencia. Y la desobediencia es ir en contra de aquel que es supremo o que tiene mayor autoridad que la que usted tiene. Cuando usted va en contra de aquel que es mayor que usted está en problema. ¿Quiere un ejemplo? Salga a la calle y le da una pedrada o agarra un martillo y se lo mete en la cabeza a un policía a ver qué le va a pasar. ¿Es mayor que usted? Sea un policía pequeño, dura, pero en autoridad lo es. Usted va a correr con va a tener que correr con las cosas. No es que voy a colocar la autoridad suprema de Dios al nivel de la autoridad de este mundo. Lo que yo le estoy queriendo decir a usted en este día es que en el momento que usted desobedece los preceptos de Dios, usted y yo somos pecadores. Somos pecadores. Y a veces es triste. Tenemos que pagar muy caro por lo que hacemos. Amén. Ahora, ¿cómo vencer el pecado, pastor? Bueno, la primera cosa que yo quiero que usted entienda hoy es que usted quiera vencer el pecado. Si usted no quiere vencer el pecado, usted jamás va a poder vencer el pecado. Amén. Usted a veces está llorando en su cama, usted a veces está con problemas en su familia, usted a veces sale a la calle y se siente mal por algo que usted hizo. De repente hay algunas personas que tal vez se le pasa, hay otras que continúan con eso en la cabeza como que si le estuviera recalcando en la conciencia. Si usted no quiere vencer ese problema, usted no se va a mover a ningún lugar. Al contrario, si usted comienza y continúa haciéndolo, va a llegar un momento que su carne va a hablar mucho más alto que su espíritu y usted va a comenzar a disfrutarlo. Ya no va a conseguir, usted ya no va a conseguir balancear una cosa con la otra. No va a saber lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, yo tengo para usted una mala noticia. Pastor, una mala noticia. La tengo. Usted solo jamás podrá vencer. Usted solo jamás va a poder vencer el pecado. Fue el apóstol Pablo, carta en Gálatas, este hombre, luego de estar luchando contra el pecado, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17.
Él estaba luchando contra sus propias fuerzas. El apóstol Pablo dice que la única manera de vencer el pecado es andando en el Espíritu. Si usted no anda en el Espíritu, usted jamás va a poder vencer el pecado. Ahora, si usted es un carnívoro que se la pasa danzando y viviendo única y exclusivamente en su carne, dándole de comer a su carne de todas las formas posibles, usted jamás va a poder vencer el pecado. Su mente tal vez le diga a usted: tienes que vencer el pecado, tienes que vencer el pecado, busca la manera. Y es más, cuando yo coloqué ese título, ¿Cómo vencer el pecado?, para hacerle el slide que colocamos generalmente online y estas cosas que colocamos por allí, aparecen mil y una formas de cómo usted vencer el pecado. Les confieso que yo no me iba a poner a mirar nada de eso, no tuve tiempo de investigar cuántas formas son las mejores, o cuáles no son. Yo solo sé que si usted no está en el Espíritu, usted jamás va a vencer el pecado, porque a quien nosotros transgredimos, al que nosotros desobedecemos, es Espíritu y es verdad, y vive en lo alto de los cielos. Ese es nuestro Dios Padre Celestial. Yo tengo que estar en el Espíritu para entender lo que el Espíritu me quiere decir. Poder vencer. Ese es el Espíritu de Dios. Por eso les digo, Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Versiones un poquito diferentes. Dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por si acaso. Aleluya. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que, diga ahí, mi espíritu quiere hacer. Volvamos al principio. Dios es espíritu, y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Número 1. Número 2. Ya en el Edén, cuando Adán fue creado, Dios no simplemente lo dijo de palabra y creó al hombre. Con sus propias manos formó al hombre de barro. Y hay algo interesante. Cuando el hombre yacía allí en el piso, allí en la tierra, estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ustedes conocen la historia. Y el Señor dijo: bueno, vamos a crear al hombre, la imagen. Lo creó al hombre, que lo tiene allí en el piso, le dio ¿qué? Aliento. En otras palabras, le dio de su. Usted posee el Espíritu. El Espíritu de Dios está en usted. No, yo no sé, amados. ¿Eso te da miedo o si te alegra? Hay personas que le dan miedo porque no están bien con el Espíritu. Es de Dios. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Por eso me encanta esta versión, Nueva Traducción Viviente, porque es una verdad. Mi espíritu debate con el Espíritu de Dios día por día. Todas las veces que yo peco, todas las veces que yo caigo, todas las veces que tropiezo, mi espíritu se siente mal. Como consecuencia, el Espíritu Santo me convence de ese pecado, me dice: no lo hagas más, no lo debes hacer, arrodíllate, pide perdón, porque el Señor puede volver en este momento. Arrodíllate, busca de la gloria de Dios, busca la comunión con Dios, e inmediatamente hay una lucha interna, ¿sí o no? Hay una lucha interna. Tremendo. Hay una lucha en nuestro interior. Y continúa diciendo: estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, porque fueron, esto se lo coloco yo, porque ustedes ya fueron sellados con la marca de Cristo en su vida. Por eso es que ustedes no pueden continuar haciendo lo que hacen. No pueden.
Pero en realidad el pecado solo será vencido en el poder del Espíritu Santo de Jesús. Usted no va a poder vencer el pecado. No son los 40 días con propósito. ¿Cuánto es 30 días con propósito? O los 25 días de otro. No son los días con propósitos que haga. Es el Espíritu Santo de Dios que podrá liberar. Es el Espíritu Santo de Dios que podrá hacer vencer, ayudarle a vencer ese pecado. Es Jesucristo mismo en su Santo Espíritu. Amén. El Espíritu Santo es quien nos da poder. El Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para vencer el pecado. Quiero un ejemplo. Vamos allá rápidamente. En Mateo capítulo 4. Vamos rápidamente. Aleluya. Me encanta ese pasaje. Un hombre que no tenía pecado. Aleluya. Entonces, versículo 1. Voy a leer algunos versículos. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Tenía Jesús algún pecado para ser tentado? No, pero en todo fue probado. ¿Ven? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué sale de la boca de Dios? ¿Qué sale de la boca de Dios? ¿Qué sale de la boca de Dios? ¿Qué dio Dios al hombre cuando lo creó? El espíritu sale de la boca de Dios. La palabra, que es espíritu y es verdad, sale de la boca de Dios. Dios mismo habla a tu corazón para que puedas vencer la tentación. ¿Qué sale de la boca de Dios? Espíritu. Salía la palabra de salía por la espada de dos. La palabra de Dios como espada de dos. Dios es tuya. Cuando Jesucristo estuvo allí en comunión 40 días y 40 noches, pasó por todo aquello en el cual él fue tentado. Es interesante, me gusta hacer énfasis en esto toda vez que puedo. Jesús va al Jordán, se encuentra con Juan el Bautista, se somete al bautismo, se presenta delante de Juan. Juan por un momento titubeó y le dice: mira, primo, ¿sabe cómo es la cosa? Yo creo que yo debo ser bautizado por a mí. Jesús le dijo: hay que cumplir. Lo más interesante es que Jesús se levanta de ese lugar una vez que es bautizado en el Jordán y él se va directamente a la sinagoga, ¿cierto? No, ¿a dónde va? Al desierto. No va directamente a predicar. Él no va directamente a confrontar a los escribas y a los fariseos. Él se fue a tener comunión con el Padre porque le era necesario, dice la palabra, que cuando él sale del desierto, él sale envuelto en el Espíritu Santo. Usted ve, el Espíritu Santo ya lo tenía él, le pertenecía, viene con él desde el cielo. El día que él nació, el Espíritu Santo estuvo con él. Desde el principio, el Espíritu de la vida estuvo en él. Luego, el Espíritu Santo en el bautismo le cae sobre él, posa sobre él. Y cuando él sale de allí, él va con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guía hasta el desierto, hacia los problemas, porque lo que le esperaba ya era un problema. Y aún así él fue a encontrarse con su Padre en aquel lugar. Amén. Una vez que termina los 40 días de comunión con Dios, viene el tentador y comienza a tentarlo.
Él pasa la prueba. ¿Y qué pasa al final? Dice la palabra de Dios que cuando Él regresó del desierto vino envuelto del Espíritu Santo. Espíritu Santo que vive. Espíritu Santo que convence. Espíritu Santo que te llena y te da poder para vencer todo lo que Satanás coloca enfrente de ti. ¿Qué mayor ejemplo el de Jesús? Y hay gente por ahí buscando 40 días con propósito. El propósito es número 2. Sabemos que nosotros mismos no podemos vencer el pecado. ¿Cómo lo venzo? Con el Espíritu Santo de Dios. Punto número 2. Que debo identificar los pecados. Yo decía esta mañana, Señor, ayúdame. Cualquiera que crea que el Espíritu Santo y que Jesús son aburridos, mire, escuche lo que le voy a decir. Ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni Dios son monocromáticos. Nosotros pensamos que Dios y Jesús, el Espíritu Santo son blanco y negro. Son a veces nos hacen reír. Esta mañana arrodillado en el sofá yo decía, Señor, ¿cómo predico esta palabra? Que seas tú. Cuando me callé me dijo, ¿sabes mucho de eso? Todos somos pecadores. Todos nosotros, pero gracias a Dios y a Jesús. Ahora, usted no puede vivir en pecado. Nuestra condición terrenal nos hace pecadores. Y aquel que diga, como dijo el apóstol Pablo, que no es pecador, hace a Dios mentir. Cuidado con eso. Ese pensamiento, eso que lo reprenda. O eso tal vez que pasó por tu mente hoy en la mañana, no lo sé, pero ayúdalo. O tal vez cuando venías a camino aquí, ¿qué tan perfectos somos? Todos somos. Ahora, yo debo identificar el pecado. Yo debo identificar cuáles son esos pecados. Debemos examinarnos honestamente día a día. Debemos ver qué es aquello que nos causa placer. Eso que te causa placer es lo que te está perjudicando a la santidad. Eso que te causa placer, que sientes cosquillas, que te gozas, que lo disfrutas, pero que sabes que está mal, lo que te aleja de Dios. Señor, perdón. No sé si estoy sea tu espíritu y tu Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12. Amén. Cuando venga, diga amén. 11. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que... El apóstol Pablo aquí está hablando de aquellos que un día recibieron la disciplina de Dios. Por eso nosotros debemos examinarnos diariamente para poder ver el discernimiento de la palabra de Dios para nuestras vidas, para que podamos sobrepasar el pecado, buscar dirección, buscar la manera de ver cómo Dios podría lidiar con ese problema. Jesús, estoy hablando. Recuerde que Él en todo fue tentado, mas en nada pecó. Jesucristo. Una de las preguntas que generalmente me hago es, Señor, en tus pies, en tu vida, ¿cómo actuarías tú? ¿Cómo harías tú eso? El apóstol Pablo está diciendo que aún la autocorrección es desagradable. Yo hablaba en uno de los devocionales en estos días, decía que el autoperdón, pero no el autoperdón de, sí,
automáticamente estoy perdonado. No, yo explicaba que ese autoperdón es perdonarse a uno mismo, porque a veces tiene una vida completa pensando en ese problema, y la Biblia dice que ya Jesús ni siquiera se acuerda, Dios ni siquiera se acuerda de eso. Uno continúa de ese problema toda la vida. Pero es algo importante también resaltar que cuando usted identifica el problema, cuando usted identifica el pecado que está comenzando y usted se corrige, es menos doloroso. Dios siempre va a colocar a alguien cerca de ti para identificarte ese pecado. Dios siempre va a colocar a alguien cerca de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Ahora, que alguien nos dice algo de una manera que pueda afectarnos emocionalmente porque se trata de un pecado que es cierto, sé que a nosotros no nos gusta de ninguna manera que ninguna área de nuestras vidas sea expuesta. Pero te digo algo, es necesario que a veces ese tipo de áreas en tu vida sean expuestas, porque de otra manera nunca irías a cambiar. Me estoy explicando lo que estoy diciendo. ¿Estás entendiendo lo que? Hay áreas en nuestras vidas que Dios necesita exponerlas, porque Él sabe que aunque le creas a Él, vas a conseguir, sino que va a ser la exposición, perdón, de la vergüenza que. Pero está el otro lado. Y el otro lado es que Dios primero trabaja internamente en nosotros. Cuando llegamos a ese extremo de ser expuestos por el pecado de Dios, es porque mucho antes Dios ha querido trabajar en esa área y lo has dejado. ¿Están entendiendo? Dios comienza a trabajar en el cuerpo, trabajar en la sala. Cuando caminas en la calle, se te presenta la situación, sea lo que sea. Ese pecado, comienza a mostrártelo en tu conciencia, en tu cerebro. Dios permite. Ahora, eso no sucede solo una vez. Dios no se cansa. Pierdas tu tiempo. Por eso Él quiere. Una vez que aplauso al Señor. No se ponga bravo conmigo. Yo solo soy un mensajero. Ahora, una vez que identificamos ese pecado, debemos comprometernos a encontrar la solución, la palabra de Dios. Créame, no es fácil. Número 3. Unas personas utilizan la teoría del reemplazo, que eso es delicado. Por ejemplo, si a usted le gusta el café y usted ve que está pecando porque está tomando mucho café hasta el punto que daña, tanto tomar café, eso es pecado. Y Dios comienza a decirte, mira, bájale al café, bájale al café, bájale al café. ¿Escuchas? Bueno, ok, lo voy a reemplazar. Vas a usar la teoría del reemplazo. Vas y bebes café, té negro. Tiene cafeína. Pastor, pero el problema no es el café.
La misma manera, el pecado está. El problema no es el pecado, la atención. Ven, créale a Dios. Dios le dice que deje que seamos. Evaluarnos y aprender lo que debe reemplazar que causa el pecado. Por lo general, en este punto yo diría, para cada pecado de egoísmo o codicia hay una forma de amor justo que debe reemplazarlo. Voy. Cuando nosotros hemos visto la causa de nuestros pecados, debemos buscar aprender el camino de la justicia que necesitamos para reemplazar. El camino de la justicia necesita convertirse en lo que nosotros somos realmente. Esto debe involucrar a Dios. Carles, esto le acabo de dar rápidamente. Cuando usted identifica el pecado y busca la palabra de Dios que es justicia, usted no va a agarrar la Biblia y la va a abrir y va a cerrar los ojos, va a comenzar y va a poner, Dios va a hablar conmigo. Cuidado con eso. Hermano, estaba en esa de buscando dirección de Dios, irse en una misión, Ana, y todos los días. Y amén, amén. De repente salió lleno de acciones para el Espíritu Santo de la iglesia y salió de la iglesia. Hoy es el día porque el Señor estuvo conmigo en la iglesia y viene conmigo. Hoy el Señor me va a decir, hoy. Dio la Biblia, apareció donde está David, una piedra en la mano de arrojarse la Goliat. Bueno, creo que es Israel, pero lo que no sé es si soy Golía o soy David. No haga eso. No haga esas cosas. La justicia es la que nos debe convencer a nosotros realmente en que lo que estamos leyendo está hablando de mi problema. Esa es la justicia de Dios. No de mi propia conveniencia. El hermano que quería viajar. No. Porque es muy fácil usted decir, Señor, llévame a Venezuela, a Colombia, a El Salvador, a Honduras, a Italia, Chile, Ecuador. Es muy fácil. Y aún queremos colocar a Dios en el... Pero el problema es que, ¿será eso lo que Dios quiere para mi vida? Debemos aprender a leer la palabra. Gracias a Dios por esta iglesia, la palabra de Dios. Usted no escucha la Biblia todos los días, o no, mire, por eso yo no voy a rendir cuentas. Dios va a cobrar a usted. La palabra de Dios, la Biblia. Usted debe buscar, aprender y entender el espíritu de las leyes. Lo que Dios hace. No lo que yo piense que está correcto, sino lo que Dios está colocando delante de ti. Correcto. Voy a dar un ejemplo. Gracias a Dios, y voy a exponerme un poquito, yo fui liberado, experto. Tenía un problema muy grande. Dios me vino a colocar en un lugar donde máxima. Entonces, cuando usted va en la calle 30,
delante de usted. No, eso sería mucho, no más. Frente, usted va a 30 y adelante va a unos años. 20 o más. Y aquello a mí me... Eh, dentro de mí había algo que... Y ya salí de mi casa. Y era cosa de... Era solo salir a la calle. Reprendo. Parecía que todos se juntaban a esperarme para ponerse delante en fila india. Que pasaba uno y ya estaba el otro. Que se a buscar de Dios. Ya salí de casa. Le dije, Señor, hoy no. El Espíritu Santo me dice, ¿qué? Porque voy tarde. Problema suyo. Levantarse temprano. El Espíritu Santo con ese amor, cariño, esa forma tan, Él habla conmigo de esa forma que a veces me da mucha gracia, forma de ser, pero me causa mucha risa. Salgo de mi casa, siento en mi corazón que hoy también iba a ser, pero sabía que había una forma de evitarlo, pero no la entendía y comencé a ir y comencé a ir al llegar al trabajo y eso era uno detrás del otro. Cuando llego allá al trabajo, el Espíritu Santo me dice, bueno, el problema no está en la gente. Uno, si tú aplicas la justicia, es perfecta. Nada ni nadie puede. Eso vale el enemigo. Así como hay Dios para hablar con nosotros en una iglesia, hermano, hay también el enemigo de nuestras almas que nos muestra y que nos irrita y que nos hace pecar porque ese es su trabajo. Mire, hágame un favor. No ore por el diablo para que se despierta, porque ore por él para que cambie porque no va a cambiar. Él sabe para dónde él va. Él ha sido condenado. Él lo que quiere es llevar a cuantos de nosotros Dios nos libre, él pueda para el infierno. Eso es lo que él quiere. Gracias a Dios por tenemos que cambiar. Debemos buscar aprender a entender el espíritu de las leyes de Dios. ¿Cuáles son las leyes de Dios? No, no. No. Eso. Oh, ve la higuera y dice, la higuera no tenía nada. Jesús, la higuera, de regreso, la higuera estaba seca. ¿Tiene poder o no tiene poder? Otro día, ese mismo día, los apóstoles de Jesús le dijeron, Señor, mira, la higuera se secó. De cierto os digo, que dices a este mundo, pasa mal.
Dios tiene poder sobre, Dios tiene poder sobre lo espiritual. Dios tiene poder sobre toda la creación. A Dios. Esa es la justicia. Esas son las leyes de poder absoluto. Pero el día. La letra de la ley revela lo que nosotros debemos hacer. La letra, forma moral. Y a veces es posible tener una apariencia moralmente agradable ante los hombres. Pero interior, cuando cierras la puerta, cierras los ojos y te acuestas en tu cama, martillar en tu cama. ¿Qué podría la ley moral tener una apariencia? Pero si usted no evalúa la situación, trata de el espíritu de la ley de Dios es el que nos para. No, yo no hablo mal. Piensas. Yo no le hago mal a nadie, pero ayudas a otros a que le hagan. No, pastor, sabe que yo voy todos los domingos a la iglesia, pero la semana toda vives una rebeldía. Dios lo que nos revela cuando nos revela por su. Pero en el momento que Él lo hace para conducirnos. Ve que lo revela. Mateo capítulo 25. Mateo 25. Oíste que fue dicho, harás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Amados, créame, cuando Jesús dice ahí, hombre, refiriéndose a mujer, créame que también dice mujer refiriéndose. El problema de esto es que en el momento usted podrá pensar que ya pasó, no vuelve a suceder más. Si usted identificó ese problema y usted continuó dándole a ese problema, a ese pecado, más centrada en su corazón. Ahora, si usted lo identificó, usted se apartó y pidió perdón, sea que sea las personas que fueron tal vez atropelladas por una actitud como esa, pero si usted primeramente le pidió perdón a Dios, créame, Dios también lo vuelva a hacer. No lo vuelva a hacer. Porque lo peligroso de eso es que ya Dios ha estado hablando que no lo debes hacer. Entonces, podría exponerte. Y eso es
no solo vas a dañar tu integridad, que tú que te haces llamar cristiano evangélico, una de mis oraciones diarias, damos amor los unos, aprendamos a no amor, que aprendamos a estar unidos, a orar. Esa es mi oración. Cada pecado que nosotros cometemos tiene alguna causa, consecuencias. Cualquiera que sea el pecado, Romanos, para poder vencer la causa del pecado, necesitamos aprender cómo es que Dios quiere que seamos. Esto requiere aprender el camino del amor de Dios. El apóstol Pablo que lo reveló allí, Romanos 12:20. Sean, vamos a leerlo como está aquí. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Cuál es el pecado que has identificado? La respuesta para vencerlo. Amén. Punto número 4. De las cosas challenging, tremendas. Querer vivir en lo que Dios dice que es. Si usted nació de nuevo, usted tiene a Cristo en su corazón, usted debería. ¿Sabe? Entonces vamos. Ahora, ya pasó eso. Sabes quién es Cristo, pero no sabe cuál es la voluntad de Cristo. Comience a practicar tal de Dios. Usted verá que aunque les estoy hablando de practicar la ley moral de Dios, bueno, el conocimiento como tal no da ninguna, al menos que entendamos. Usted puede saber los 10 mandamientos. De hecho, la mayoría de los que practican el catolicismo entienden perfectamente, saben de memoria los 10 mandamientos. Parte, ¿qué? Es parte de la primera comunión. Si usted se saltó eso, entonces el cura que la primera comunión a usted no era tan. El problema con eso es que nunca supe, nunca entendí en aquel entonces, mucho menos pude aplicarlo a mi vida porque el estándar es muy alto. El estándar de la ley está aquí, una criaturita pequeño de esta iglesia. Pero con demasiada frecuencia el conocimiento de la forma de la vida de Dios, de la forma moral, a veces nos ayuda a ver lo que es correcto. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad no es por obras.
gracias. Que fuera por obras, entonces yo no tendría por qué estar aquí dándoles. Al contrario, estaríamos hacen para ganar almas porque piensan que las más personas ganen dar cuáles son. Todas estas ahora, cuando usted tiene la ley, el problema no es la ley. El problema tampoco es perfecto o no esto. Hacer lo correcto evita tener un estado. Si yo caminaba de esta manera, voy a girar 180 grados. Eso es hacer lo correcto para mí. ¿Ven? La meditación a la palabra de Dios, darle tiempo, es necesario pensar profundamente acerca de lo que la palabra de Dios quiere hablar a nosotros, de los aspectos que vemos. Es una herramienta importante usted leer la palabra de Dios, pero también tiene que ponerla en práctica. De nada sirve hoy yo hablando a ustedes cómo vencer el pecado si cuando salgan de aquí todo lo que les he dicho o pero por aquí les cada pecado que usted comete estoy hablando ahora única es hacer el pecado, de actitud, hacer lo correcto, esfuerzo, él, un aplauso al Señor. Aleluya. Número 5. Vamos. Pedir a Dios que nos ayude a recordar lo que dijo el hermano, el pastor, el evangelista en la iglesia. Pedirle a Dios que nos ayude lo que la palabra dijo hoy en la mañana. Pedirle a Dios que nos ayude a recordar lo que el devocional dijo, no para agradar al pastor, al hermano. Pedirle a Dios que nos ayude para que cuando venga ese problema, yo esté envuelto en el Espíritu Santo y Él se vaya, ¿no es, Joan? Ajá. Amén. A Dios. Para cada uno de nosotros, pareciera que hay algún pecado que fácilmente nos asedia, ¿no? Todos los días. Misericordia, mientras más pido misericordia.
prueba. Mi misericordia. Hebreos capítulo 12, versículo. Por tanto, nosotros también teniendo en alrededor nuestros grandes enemigos, eso y pecado que nos asedia, corramos con, parafrasearle esto, a tu alrededor. Amén. El problema es que no son paz. El problema es que a tu alrededor hay una nube de testigos. Familia, despojémonos de todo peso del pecado que nos... Mire, a veces nosotros estamos en... Sabe que usted está en ese tema. Dios sabe que usted está pasando por esa situación. Hay una nube de ángeles, una nube también de demonios. Toma. Dios dice, ese cabeza comienza a debatir lo bueno y lo malo. Pero lo más interesante de esto es que Dios está esperando que usted agarre la Biblia, haya biblazo. A prueba, nada, se la corramos con pausa. Y al diablo, y él huirá, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No os quedéis allí esperando que los cuten, como decía mi abuelo. Es muy de pozo guapo, eso es guapo. Y el versículo 2 dice, salgan corriendo, porque a quien tenemos por delante, dice, versículo 2, puestos los ojos en quién, en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de nosotros, él sufrió en la cruz. Él ya pasó la prueba. No dejéis avergonzado a Dios. Puedes. Ahora, Dios tiene la respuesta correcta. Pero debemos pedirle a Dios diariamente oración que nos ayude. Debemos pedirle a Él diariamente que nos ayude a recordar qué es lo que debemos hacer. Porque aquí va la otra. Hay veces que caemos en ese problema. Tal vez de momento estábamos tan
pasamos la prueba. Pero te lo aseguro que después que sales de allí, el Espíritu Santo brama en tu mente y en tu corazón y te dice, mira, debiste hacer esto. Dígale a Dios que usted recuerde cuál es la respuesta. ¿Cuál es el versículo? Solo de carne. Aleluya. 6. Para vencer el pecado, tengo que querer vivir de la... Ahora, este punto aquí. Merita tiempo. Y el tiempo, adelante, vuelves a caer es porque quisiste, no porque... Pero querer vivir de la forma correcta, perdón, en este punto se requiere desarrollar hábitos para responder cualquiera que sea necesario que usted pueda desarrollar hábitos, reprender, no, pecados personales que me median. Ha pasado ya, simplemente lo recuerda y hace lo correcto. Básico. Sabe que la pornografía es una cosa que la afecta. Debería entrar al cuarto de pornografía. Usted no debe. Trate de evitar las redes sociales donde aparecen hombres actuando. Querer vivir de forma correcta, hábitos. Los hábitos correctos son todos aquellos que desarrollamos para reemplazar aquello que perturba. Por ejemplo, hay alguien que pasa la vida toda maltratándome, hacer el mal. Reemplaza el hábito de esa persona. Reemplaza tu hábito. Actuar delante de esa persona. ¿Cómo actúas delante de la persona? No es fácil, yo sé que no es fácil. Pero cuando usted hace eso, no está cambiando de actitud. Está demostrando que hay algo en usted. Alguien en usted. Dios nos ofrece su poder por medio de su. Y este poder va a crecer. De hábitos. Dios. En Mateo capítulo 7 dice que no nos ha dado Dios espíritu propio. Es que mi carne es débil que la tuya. ¿Es usted de Dios? Pregunto. ¿Le pertenece usted a Dios? Tiene poder. Amor de Dios.
más importante propio que puede. Dios dice, el pastor lo dice, Dios que está con esto. Más importante, que no ha pasado la prueba, no se rinda. No se rinda. Al punto número. Fuera necesario, repita absolutamente. Amén. Usted tal vez no utilice la respuesta correcta por primera vez, pero aún camina en esa respuesta. Y si usted hace eso, le garantizo que ya usted ha progresado. Amén. Y nosotros continuamos luchando diariamente para hacer las cosas correctamente. Dios, empezaremos a responder más a lo que es cómo vencer el pecado. Querer vencer el pecado. El pecado va a ser reemplazado por el mal será vencido por el bien. Que Dios nos ha llamado a vida y cambio. Pedro, la siguiente. Hechos capítulo 3, versículo 9. Dice, así pues, arrepentir. Sea lo que sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad hecha en el cielo, hoy aquí. Perdona, Señor, nuestros pecados. Límpianos, Señor. Padre, te ruego, Dios, en el poder de tu palabra, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Padre eterno, que nos ayude, Señor, así como dice tu santa palabra, para que todos nuestros pecados sean borrados. Debemos arrepentir. Un arrepentimiento de nuestros pecados. Eso coloco delante de ti, Señor Dios, a tu iglesia. Coloco delante de ti, cada uno de mis hermanos. Te ruego, Padre eterno, que haya una convicción absoluta de todo aquello que pueda estar, Dios, guiándolos día de noche. Mira y arranca del frente de ellos toda tentación y todo pecado, Señor. Todo aquello que pueda hacerlos tropezar, todo aquello que los esté condenando, Dios, en este momento. Ruego que haya una cura, salgan de aquí, cristianos. Padre, que salgan de aquí convencidos en tu espíritu, están vencidos todo lo que ruego, Señor, diariamente. Perdónanos, Señor, porque vamos a prueba. Ayúdanos a identificar, Dios. En nombre de Jesús, este día, mayor es el que aplauso al Señor.